Queridos hermanos, sacerdotes concelebrantes, queridos peregrinos, que un primer sábado de mes más, movidos por vuestro amor a la Santísima Virgen, habéis acudido a Prado Nuevo. Hemos escuchado en el Evangelio cómo seguían muchas personas al Señor, y eso desde el comienzo de su vida pública. Habían contemplado milagros, curaciones, gracias abundantes habían recibido, consuelo, comprensión. Hasta les había dado de comer y los seguían. Pero en un momento dado el Señor se dirigió a ellos para que no tuvieran una imagen equivocada de lo que significa seguirle, porque lo seguían buscando su interés, su beneficio particular, y les dirigió palabras exigentes, 3 condiciones necesarias e imprescindibles para ser sus discípulos. Seguramente que cuando el Señor las pronunció, pues muchos dejaron de seguirle. Permanecerían los 12, ese grupo de 72, y quizá no muchos más. Pero estos fieles y dispuestos a vivir las enseñanzas de Cristo. Y también a nosotros pues nos pasa, o nos puede pasar, ¿verdad?, como esa multitud, que sigamos a Cristo, y a veces nos sucede porque somos así de frágiles, ¿no? Y busquemos al Señor y lo sigamos mientras estamos entusiasmados, y eso nos envuelve y vemos frutos en el seguimiento del Señor. Estamos contentos, seguimos adelante. Pero cuando el Señor nos pide renuncia, compromiso, entrega, cuando vienen las dificultades, incluso las persecuciones, nos echamos atrás. Como aquella semilla nos puede suceder que de la parábola del sembrador que cayó en terreno pedregoso, que creció, pero por falta de raíz se secó. Y a veces así nos ha sucedido muchos años en nuestra vida, ¿no? A mí el primero, por no afianzarnos en Cristo y no prever si vamos a poder enfrentar ese camino en condiciones como Dios quiere, ¿eh? Por eso nos pone el Señor también esas 2 parábolas de la construcción de la torre y de si un rey pues va a calcular si va a salir a la guerra, al enfrentamiento con ese enemigo que es de fuerza mucho superior, ¿no? Y hace referencia también eso a nuestra vida espiritual, ¿no? No podemos precipitarnos nunca en las cosas de Dios. Todo tiene su tiempo. La Iglesia en eso es sabia, es madre y maestra, y por eso da un tiempo para cada cosa, para noviciado, para postulantado, porque sabe que las personas necesitan ese afianzamiento, esa progresión continua. Y a nosotros, pues peregrinos de Prado Nuevo, que hemos recibido tantas gracias en este lugar y que seguimos recibiendo, porque la Virgen las sigue derramando igual que antes, ¿eh? Pues nos piden que correspondamos a su amor. Y es tan importante acudir a este lugar sagrado
que, queridos hermanos, no dejemos nunca de venir, que somos privilegiados y los beneficiados somos cada uno de nosotros, que necesitamos estas gracias que la Virgen derrama en este lugar, porque ella lo ha escogido. Es su divino Hijo, es su jardín preferido, eso dijo en un mensaje. Pues si lo dice la Virgen es la verdad, ¿eh? Y pues es verdad que ya terminaron los mensajes hace muchos años, ¿verdad? En el 2002. Incluso el escuchar aquellas bendiciones que siguió la Santísima Virgen dando a través de Luz Amparo hasta el año 2012, en el que ella pasó a la eternidad, y que ella no está en medio de nosotros, Luz Amparo, ¿verdad? Que era el instrumento de Dios y que llenaba todo, y que cuando uno la escuchaba pues salía reconfortado en su fe y en la esperanza y en el amor al Señor y a la Iglesia. Es verdad que todo eso nos falta, pero el Señor y la Virgen siguen bendiciéndonos de un modo especial en este lugar y derramando gracias abundantes. Y ellos contemplan vuestro esfuerzo, renuncia y sacrificio para venir cada primer sábado de mes en un viaje largo, cansado, pasando calor en verano, frío en invierno, incómodos, o si uno se pone malo por el camino, pues todo eso y lo que os cuesta materialmente pagar, el gasto, todo eso lo tiene la Virgen muy, muy presente y tiene mucho valor ante ella, porque todo eso son signos del amor a la Virgen, que ella no dejará de premiar y de recompensar. Y como hemos recibido tanto aquí, ella nos pide que correspondamos aquí, ¿eh? Con nuestra presencia, ¿eh? Y con lo que podamos colaborar. Nos decía la Virgen en el año 88 un mensaje, una cita que ya la conocéis de sobra, pero bueno, que ya la repetimos una vez más. Seguid acudiendo a este lugar. Os dije que un día por vosotros saldrá esta obra adelante. No me defraudéis, hijos míos. La obra está en las manos de todos nosotros, esta obra de la Virgen. Y ella, como dice, seguid acudiendo, que por vosotros, por cada uno de vosotros, esta obra saldrá adelante. Es lo que Dios quiere. Y la Santísima Virgen y el enemigo de nuestras almas, el diablo, pues ataca de mil modos y maneras para dañar todo lo que es de Dios y de la Santísima Virgen, como esta capilla que tanta gloria a Dios da, que tenemos que pedir mucho por ella para que pueda permanecer, porque en definitiva esta capilla pues fue como un regalo. Yo así lo interpreto, es una opinión personal, no digo que es mi opinión particular, no hace falta que la hagan caso ni que la tengan en cuenta, pero yo se la digo. Yo creo que es como un regalo que le hizo la Iglesia a Luz Amparo por esa fidelidad tan exquisita y esa obediencia tan total y absoluta que ella ha tenido a la jerarquía de la Iglesia de Madrid. Y por eso debemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que pueda seguir adelante y que no es obstáculo para una definitiva, cuando sea su momento, como en santuarios marianos, que hay una capilla pequeña y luego hay una basílica y todo eso, ¿no? Y con todo lo que ha costado y todo el esfuerzo y el sacrificio, ¿no? Pues bueno, esto no tenía pensado, pero bueno, ha surgido así. Para ser verdaderos discípulos del Señor,
hoy nos pone 3 condiciones necesarias e imprescindibles. Y ahí es donde se va a saber si uno es discípulo del Señor o no, porque de palabras, pues es verdad, todos, y el que os habla también podemos tener palabras muy bonitas, pero luego el día a día es lo que demuestra si hay un verdadero discipulado del Señor o no hay nada, o estamos vacíos, ¿no? Si alguno viene a mí, no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Es decir, que el Señor nos pide amar a Dios incluso por encima del amor a nuestros seres queridos, incluso por encima del amor a nosotros mismos y a nuestra propia vida. Ese es el testimonio que nos dan los mártires, ¿eh? Que no anteponen nada al amor de Dios, prefieren morir por causa de Cristo que guardar su vida, porque el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la entregue por mí, dice el Señor, la salvará. Y el amor a los seres queridos, pues sabemos que es algo natural y es entrañable y siempre debe existir en el corazón. Sin embargo, aunque nos parezca difícil o imposible, casi el Señor nos pide que más amemos a Dios. Y eso nos lo pide no de un modo caprichoso o egoísta, eso no cabe en Dios, que es la santidad absoluta, sino por nosotros y por nuestro bien, para poder volcar en nosotros más su amor, sus gracias, unirnos más a Él y que nuestro amor a los demás esté inflamado del suyo, para poder dar fruto. El Señor fue el primero que vivió este amor y lo vemos cuando sus padres después de 3 días lo buscaban con 12 años que tenía Jesús, angustiados por todas las calles de Jerusalén, hasta que lo encontraron en el templo. Y allí, cuando le preguntaba la Virgen, le dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Qué angustia, ¿verdad?, la de la Virgen, tan grande, y de San José. Y le dice Jesús, con 12 años: ¿no sabíais que tenía que estar en las cosas de mi Padre? Una respuesta que nos puede hacer dar dolor de oídos, por decirlo de alguna manera, pero esa era la respuesta. Y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. En un momento le chocaría, pero ella lo fue comprendiendo todo. Y luego después, cuando le llevaron, cuando estaba él con mucha gente, muchas personas predicándoles, y le dijeron: mira que tu madre y tus hermanos están aquí buscándote, esperándote fuera. Y les dice Cristo: ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pues así nos pide el Señor esa jerarquía en el amor, pero que es por nuestro bien, para que nuestro amor no se deforme, no se desvirtúe por el egoísmo, por las pasiones, por nuestros intereses personales, y no acabe nuestro amor en odio, en rencores, en envidias, etcétera, etcétera. Y además, para que, si resulta que nuestro camino entra en conflicto con el de nuestra familia, porque estuvieran apartados de Dios y uno sintiera ese camino, esa vocación de seguir al Señor, si uno tiene el amor de Dios por encima de todo,
Los lazos de la carne y de la sangre no le van a impedir coger ese camino y no van a poder dificultar su relación profunda con Dios. Nos decía el Señor en un mensaje: qué pocos siguen el Evangelio como está escrito. ¿Cuántas veces te lo he dicho, hija mía? Anteponen a su madre, a su padre, a su hermano, a su hermana, antes que a Dios. La infidelidad de las almas consagradas es el apego a la carne y a la sangre. Hay almas ingratas que no sois fieles a vuestros compromisos y a vuestros votos. Y eso pues también de alguna manera pues a los que no sean religiosos o consagrados pues también nos afecta a todos, que a veces anteponemos todo a Dios. No digo que hay que amar y hay que ayudar, hay que cumplir con sus deberes, mandamiento cuarto, honrar padre y madre, por supuesto, pero hay que amar a Dios por encima de todas las cosas y también por encima del amor a nosotros mismos, no anteponiéndonos a Dios. Y eso lo logramos imitando al Señor, que no vino a hacer su voluntad, sino la de su Padre que está en el cielo. Y lo vemos en Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que nos pide el Señor para ser discípulos suyos, no dejarnos llevar de nuestra voluntad, que está muchas veces influenciada por muchas cosas negativas, por el pecado, el egoísmo, la soberbia, el interés, la comodidad, el gusto, sino buscar hacer la voluntad de Dios, que nos cuesta mucho porque generalmente no coincide con la nuestra, pero que nos afianza en Dios y en el seguimiento de Cristo. Decía Luz Amparo: es que una cosa es hacer la voluntad de Dios y otra cosa es hacer mi santa voluntad de Dios, es decir, hacer lo que yo quiero y me parece. No, eso no es hacer la voluntad de Dios. Santa Maravillas de Jesús y los santos pues siempre han vivido esto profundamente. Ya decía Carmelita Descalza, la Santa Teresa del siglo XX la llaman: lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. San José María Rubio, apóstol de Madrid me parece que era, le decían, jesuita: hay que hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace, es decir, aceptar lo que Dios traiga a nuestra vida. Y Luz Amparo, desde aquel día que le dio el Señor la estigmatización por primera vez y le dijo si aceptaba sus sufrimientos por la salvación de las almas, ella aceptó y dijo: no lo sé, Señor, con tu ayuda lo soportaré. Y desde ese momento ya no hizo otra cosa en su vida más que la voluntad de Dios en todo y sobre todo, y por eso llegó tan alta en la vida espiritual. Y en uno de sus pensamientos nos decía ella: qué sediento está el Divino Redentor de almas que se entreguen a su divina voluntad. Él quiere, dice, sin reservas ni barreras, para que Él pueda modelarlas a su gusto. Él quiere poseer el alma sin reserva alguna, y solo por ese camino puede poseernos el Señor, que es lo más grande que puede recibir un alma y que consiguieron los santos: estar poseídos de Dios, inhabitados con esa fuerza de la Santísima Trinidad, obrando por medio de ellas y en ellas, de una manera maravillosa, para la salvación de las almas. La segunda condición para ser discípulos de Cristo, además de amar a Dios por encima de nuestros seres queridos y de nosotros mismos, es renunciar a todos los bienes, que es vivir en el desprendimiento, otra cosa que nos cuesta, que nos ata. Nos atamos a tantas cosas en este mundo que es caduco, que es pasajero, que no nos vamos a llevar nada,
nada más que las buenas obras que hayamos hecho. Sin embargo, nos apegamos, yo el primero, de verdad, y lo digo esto para vosotros y para mí, a tantas cosas, a un lugar, hasta una silla, a un sillón, a tantas cosas se apega uno, ¿no? Y cuando alguien lo coge ya nos molestamos y nos inquietamos y los apegos, ¿no? Y ese desprendimiento nos lo pide el Señor porque nos hace tanto bien. Cuanto más amemos al Señor, más desprendidos estaremos. Si vemos que estamos muy apegados a los bienes de este mundo, es porque ahí tenemos puesto nuestro corazón y ese es nuestro tesoro. Y nuestro tesoro tiene que ser Cristo. Que el que encuentra a Cristo de verdad y se entrega a Él de corazón es como aquel comerciante en perlas finas que encuentra una de gran valor, vende todo lo que tiene para poseer esa perla. Pues esa perla es Cristo. Y quien posee a Cristo no necesita nada de este mundo, absolutamente nada más que el amor de Dios. Desprendeos, nos decía la Virgen en un mensaje, hijos míos, de las cosas materiales, para que no perdáis los bienes celestiales, pero se hacen sordos a lo que les conviene, hija mía. No solo, hija mía, con las palabras se llega al cielo, sino con las obras. Ocupaos, hijos míos, del único bien que es Cristo. Los que quieran ser discípulos de Cristo, nos decía la Virgen, tienen que ser desprendidos, humildes y humillados. Y la tercera condición es: quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Y cada uno tenemos nuestra cruz, y es todo aquello que dispone Dios en nuestra vida: salud, enfermedad, problemas, la lucha contra el pecado, contra el mal, problemas familiares, etcétera, tantas cosas, económicos, etcétera, etcétera. Pues todo eso, si sabemos encajarlo, aceptarlo, el rechazo, la persecución, lo que sea, vale mucho ante Dios, y nos une a Cristo, porque llevamos nuestra cruz. Vale la pena el sufrimiento, nos decía la Virgen, para conseguir las moradas. Hija mía, piensa que para seguir a Cristo hay que coger la cruz, cargarse a ir detrás de Él, hija mía. Dichosos los que sufren por mi causa, porque ellos serán premiados. Esa bienaventuranza, ¿verdad? Pues ahí está nuestro camino, cargar con nuestra cruz. Y como nos decía la Virgen, pero no os quejéis cuando llevéis esa cruz, que a lo mejor nos ofrecemos mucho y sin calcular mucho las fuerzas, que tenemos que calcular lo que le podemos dar al Señor, no sea que encima le fallemos y le fracasemos, ¿no? Pero, Señor, tú dame lo que quieras, aquí estoy, aquí me tienes. Y luego tengo una cosa y ya me estoy quejando, ya estoy enfadado, ya no aguanto al prójimo, ya... Pues, como nos dice la Virgen, venga, aquí os lo dice uno bastante débil, coged la cruz, pero no os quejéis, hacedlo con humildad, que vuestra cara no demuestre el sufrimiento, hijos míos. Eso lo hemos visto en persona, Luz Amparo. Estaba hecha polvo y le preguntaba a alguna persona, ¿cómo estás, Amparo? Decía, como Dios quiere. No decía más. Estaba triturada de sufrimiento y dolor. Y el Señor ha ilustrado con esas dos parábolas después pues cómo debemos de tomar nuestra vida espiritual, ¿no? Una llamada a considerar seriamente nuestra decisión de seguir al Señor, para no quedarnos a medio camino y fracasarle. Tenemos que construir nuestra vida espiritual, que debemos de afrontar con una voluntad decidida, pero dando pasos muy firmes, muy en la iglesia, muy de ir adquiriendo virtudes poco a poco,
para estar a la altura de lo que el Señor necesita de nosotros y en los momentos de prueba mantenernos fieles. Eso es lo decisivo. En momentos de bonanza todos vamos adelante, hasta este que os habla y venga, Señor, lo que sea. Y luego cuando viene la cruz, o viene la persecución, o viene la prueba, pues ahí tenemos que irnos afianzando por la oración, por los sacramentos, por las virtudes, por la lucha personal contra el enemigo de nuestras almas, que al que coge el camino de Cristo lo ataca. Ya lo decía San Agustín, cristiano, al que se convertía al cristianismo: prepárate para las pruebas, pero Dios contigo, y contigo, Dios, todo lo puedes. Pues pidamos, merece la pena seguir este camino, que no es todo sacrificio y esfuerzo, que también el Señor nos regala muchos caramelos, mucho amor, mucha esperanza, mucha alegría, y vemos en muchos momentos su acción, su mano misericordiosa y poderosa, para darnos fuerza, para darnos aliento, para seguirle, como hacía Él con los apóstoles, que les exigía, pero les daba también sus consuelos y su aliento. Que la Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, nos ayude también en este camino. Ella, la fiel discípula de Cristo, nos enseña a no anteponer nada al amor de Dios, nos ayude a liberarnos, a desprendernos de los bienes de este mundo, aunque tengamos que usarlos, y que nos ayude a coger con honra y con amor la cruz de Jesucristo. De esta manera seremos instrumentos de Dios, que podremos dar fruto al servicio de Cristo en la Iglesia, y conseguiremos esa unión plena y definitiva en el cielo, el eterno descanso, la eterna alegría y felicidad.